afán de señalar, ni puntualizar, ni descalificar ninguna función, ningún funcionario. La expresión personal, bueno, comienza así la temática. Lo aquí expuesto tiene el objeto de aportar elementos positivos a considerar al momento de elegir al auditor superior de la Federación e implementar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Retos de la Auditoría Superior de la Federación. Sin lugar a dudas, el posicionamiento mundial que ocupa nuestro país a niveles de medición de conductas de corrupción y la tendencia de crecimiento de la misma ha obligado a desechar el sistema de prevención y sanción de las conductas de corrupción anterior, el cual, si bien es cierto, a juicio del suscrito, era suficiente para estar en un mejor nivel de calificación, siendo su principal deficiencia la falta de voluntad política en general para que el mismo funcionara. Este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tiene el riesgo de seguir con la misma suerte del sistema anterior si no existen las condiciones políticas, técnicas, sociales y económicas para su debida instalación, operación y continuidad. Estos dos puntos antes expuestos pasarían a formar parte de un gran y permanente discurso de no precisar los vicios que dieron muerte al sistema constitucional anticorrupción anterior y que son los principales retos de esta entidad fiscalizadora y el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Como inciso A, menciona la falta de voluntad política. Este elemento esencial de la vida pública de las entidades de gobierno ha sido y será el principal obstáculo del buen y debido funcionar de los sistemas de gobierno en lo general. En el caso que nos ocupa, en lo particular, podemos ver que las figuras de control, supervisión y evaluación del ingreso o gasto público son posiciones internas de designación de los titulares de los gobiernos en turno, en el caso de la Federación, el Estado y los municipios. Sus secretarios de la Función Pública, sus contralores, son designados directamente por los titulares del Ejecutivo, a excepción de diversos estados en el que conceden el nombramiento al pleno de los ayuntamientos respectivamente. Esta acción hace que exista un conflicto de interés directo entre quienes lo designan o proponen, a quien, en el caso, el titular del órgano de control y fiscalización, le debe subordinación o bien forma parte de un equipo o grupo con interés personal, político, económico, etc. Esto hace que no se ejerza de manera autónoma y profesional esta función de fiscalización, determinación y promoción de responsabilidad, toda vez que se afectan espacios amigos o bien forman parte de las composiciones políticas del grupo en el poder. En este sentido, la realidad actual deriva de la falta de intención de hacer su función en el caso de la fiscalización de los recursos públicos, tanto las auditorías superiores, los poderes legislativos, las Contralorías Generales e Internas y Procuradurías Generales de Justicia. Uno de los efectos que arroja esta inactividad son los procesos de fiscalización inconclusos y prescritos en el ámbito federal, estatal y municipal oscilan entre el 85 y el 90%. Las denuncias penales derivadas de la revisión de las cuentas públicas, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, tenemos que en 17 años de vida ha promovido menos de 800 denuncias penales. Estas denuncias, durante este tiempo, prosperaron o cumplieron los requisitos mínimos para el ejercicio de la acción penal, aproximadamente el 6.5%, y la mitad de este porcentaje corresponde al caso actual del Gobierno de Veracruz. Las autoridades superiores de los estados, en promedio en esta materia penal, tienen una eficacia de promoción del 1% y de eficacia es casi nula. En materia de responsabilidad administrativa, derivada del proceso de fiscalización, no existe evidencia, o por lo menos no la pude localizar, de que la Auditoría Superior de la Federación y la de los estados hayan promovido responsabilidades administrativas o juicios políticos contra funcionarios responsables por el individuo actuar en el ejercicio y manejo de los recursos públicos, detectados en los procesos de fiscalización ordinaria y extraordinaria de la cuenta pública. Lo antes expuesto indica la falta de voluntad de los principales titulares de las dependencias involucradas en cumplir con la parte que les corresponde. En el anterior sistema anticorrupción, fomentando la desconfianza ciudadana y alentando la corrupción. Las conductas que representan el índice mayor de corrupción la consienten, la ocultan y la manipulan los órganos de fiscalización, los poderes legislativos y las procuradurías de justicia, colocando a estas figuras como los principales actores de esta problemática. Condiciones técnicas. En este punto, me refiero a la incapacidad de los órganos de fiscalización locales y nacionales, o en su caso a la muy buena simulación de demostrar desconocimiento de su función, lo que hace estéril la intención de prevenir
corregir y, en su caso, sancionar las conductas de corrupción en el ejercicio del recurso público, material, humano y financiero. En efecto, el funcionar de las entidades de fiscalización, concretamente la Auditoría Superior de la Federación, al pretender ejercer sus facultades fiscalizadoras, vicia sus propios actos con conductas ilegales que condenan a la ineficacia de sus actuaciones, como lo expondré enseguida. Un ejemplo: al expedir el auditor superior de la Federación una orden de visita, equivocadamente le dirige a un funcionario distinto al que ocupa la representación legal de las entidades auditables. La inicia con este funcionario, la desarrolla y la termina, lo que hace inválido todo lo realizado en dicha auditoría. Ejemplo: se ordena una auditoría a un ayuntamiento, se libra la orden dirigida a un funcionario distinto al de la institución auditable. No se dirige y no se entiende la auditoría con el representante legal del ayuntamiento y aún así se desarrolla y se culmina. En el material que les acabo de proporcionar viene un ejemplo de una orden de visita expedida por Juan Manuel Portal, auditor superior, que tiene sus vicios. Ahí, bueno, se los agrego como un elemento de prueba de que pues, lo que aquí se expone pues tiene algún sustento. Esta omisión es contraria a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Se expone el siguiente elemento que acredita lo antes expuesto, es lo que les acabo de mencionar. Otra deficiencia grave es que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con facultades para realizar su función de revisión, en el caso de los estados, mediante el programa denominado PROFIS, en el que se coordina con las auditorías superiores locales a efecto de revisar el recurso federal transferido y administrado por los estados, municipios y organismos descentralizados de la entidad federal correspondiente. Y la Auditoría Superior local, al concluir dichas auditorías, debe remitir el resultado a la Auditoría Superior de la Federación. En este punto existe una grave problemática, derivado del ejercicio de dicho convenio PROFIS, el cual solo establece conceder facultades revisoras de la Auditoría Superior de la Federación a las autoridades locales respectivas. Sin embargo, tal convenio no concede facultades para determinar sanciones resarcitorias respecto del recurso federal aplicado por el Estado o municipio auditado bajo el esquema PROFIS, lo cual ha generado la siguiente problemática. Número 1, una omisión grave de la Auditoría Superior de la Federación de investigar y determinar daños a la Hacienda Pública Federal en montos invaluables. Número 2, la indebida acción de las autoridades locales de determinar sanciones resarcitorias respecto de recursos recibidos de la Federación. Y lo más grave, en los casos aislados en que la Auditoría Superior de la Federación pretendió hacer su función, se duplicaron las sanciones por los mismos conceptos, sanciones impuestas por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado, en contravención a lo dispuesto por el artículo 22 constitucional. En lo que atañe a este punto, yo como abogado, aproximadamente tengo 15 casos en este sentido, en donde la Auditoría Superior de la Federación sanciona un ejercicio a la par que la Auditoría Superior del Estado. Y al analizar las constituciones locales y las leyes orgánicas de las auditorías superiores de los estados, no tienen ese alcance para investigar y determinar responsabilidad derivada de la aplicación de recursos públicos federales. Y lo más grave que hemos detectado es que la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho nada, por lo menos en 12 o en 15 estados, en esta materia. Digo que son invaluables los daños que se han consentido porque la Auditoría Superior de la Federación ha omitido hacer su función y en muchos casos los auditores locales indebidamente la realizan. Es una cuestión muy grave que, bueno, si la analizan, van a encontrar muchos casos en este punto. El principal reto de la Auditoría Superior de la Federación será erradicar estas deficiencias o prácticas y tratar de atenuar el daño patrimonial causado al país con su inactividad fiscalizadora, investigando y determinando responsabilidades resarcitorias en los casos en que no lo hizo. Antes de concluir este punto, lo que estoy exponiendo aquí indica una frontera que divide dos materias. El sistema de anticorrupción anterior que se está dejando atrás no está radicando las funciones que están pendientes de ejercitar. Se tiene que dar continuidad con la norma que se está abrogando a las cuentas públicas anteriores y a
sancionar e investigar las responsabilidades que ahí se derivan. Bueno, y a la par, bueno, preparar e instalar debidamente el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces son dos aspectos muy importantes, el que se está dejando, que es el más grave y que se está desatendiendo, y no descuidar el que se está implementando actualmente, que es un poquito más complejo, va a ser más complicado, pero pues que se tiene que echar a andar, para que no corra la misma suerte que la anterior. Asimismo, otro de los puntos es capacitar y actualizar a su personal en lo general, así como sus programas de auditoría, atendiendo e integrando la característica multidisciplinaria que la rige. Este punto es muy importante porque las auditorías actualmente, el titular se aboca a su materia, el titular de una sección se aboca a su materia y nunca realizan una función integral. Al ser multidisciplinaria, el origen, la aplicación de los recursos y su revisión, deben de concurrir a las auditorías tanto abogados, ingenieros, contadores y personal profesional en la materia que está revisando, lo cual no se hace en la práctica. Don Óscar, le rogaría que concluyera porque ha rebasado ya el tiempo previsto. Muy bien. Bueno, para concluir, las razones que justifican la idoneidad para ocupar el cargo. Bueno, la principal razón que me hace idóneo para ocupar este cargo es la vocación para el desempeño de la labor revisora y fiscalizadora que he venido formando con motivo del ejercicio de mi profesión. Esta característica de adquirir experiencia y una cosmovisión de la labor de fiscalización de los recursos públicos nace de la constante confrontación y relación que el suscrito ha tenido con estas figuras a nivel nacional, en los estados y en los municipios, tanto del lado de las entidades habitadas, así como de los servidores públicos sancionados y entidades públicas habitables. Aunado a lo anterior, la problemática que se expone en este instrumento respecto a las deficiencias de este organismo, como la omisión de determinadas responsabilidades resarcitorias y otras diversas, así como las deficiencias graves en el proceso de fiscalización, son aspectos preponderantes que hasta este momento no se han hecho ver en este proceso. Sí, todo. Le agradecemos mucho. Procedemos a escuchar las intervenciones de las señoras y señores diputados. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social. Muchas gracias, diputado presidente. Bienvenido, don Óscar Omar Niño Rodríguez, a esta entrevista. Muchas gracias por su presencia. Voy a insistir en una pregunta porque creo que es una pregunta, debe ser obligada a todos los aspirantes y creo que no la hemos hecho a todos. ¿Cómo transparentar los ingresos del gobierno federal? Hay un gran vacío ahí, una gran opacidad de la cual todo el mundo menciona, pero no hay acciones concretas. En este caso de la Auditoría Superior de la Federación, cómo sujetar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un secreto a voces que los ingresos siempre son superiores y la discrecionalidad pues es mayor en su ejercicio. Es parte de un esfuerzo, es parte del proceso administrativo fiscalmente hablando, es decir, para que primero tengamos un presupuesto de gasto hay que tener un proyecto de ingreso. Entonces tenemos que cerrar ese círculo, como bien se ha comentado. Esa es la pregunta obligada. Y otro comentario sería, nos hizo mención en su exposición de qué es lo que ha adolecido la Auditoría Superior de la Federación, en qué ha fallado, lo vi en ese enfoque, digamos, además yo creo que preciso. ¿Qué propone usted para que ese qué se convierta en cómo evitar ese qué? Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Yo veo aquí su currículum y le haría dos preguntas nada más. Dado que fue síndico del Partido Revolucionario Institucional, le preguntaría si sigue militando en dicha organización política y cuál sería su consideración para que desde lo local, si no hay una trayectoria que tiene que ver con el tema de la auditoría, incluso en el Estado, se pudiera hacer un papel, o sea, cuál sería su consideración, pero además, cuál sería su aportación en el caso de la Auditoría Superior de la Federación
en este sentido, viniendo desde lo local y no teniendo un antecedente previo en auditar recursos por parte de una experiencia federal? ¿Cuál sería su fortaleza para presentarse el día de hoy aquí? Gracias, diputada. Escuchamos ahora a la diputada Araceli Damián González, de Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias, diputado. Bueno, yo también tengo, bienvenido Óscar Omar Niño. A mí me preocupa un poco que usted efectivamente se presente más como un asesor jurídico en esta materia, cuando la ley de fiscalización habla de 10 años de experiencia efectiva en las áreas relacionadas. Creo que es muy importante conocer, usted ya conoce una parte, pero la parte ejecutiva de las auditorías sería como la parte más débil que yo podría vislumbrar en el perfil que usted tiene. Además de lo que ya comentó la diputada Corichi, nosotros también reiteramos este cuestionamiento de su cercanía con el Partido Revolucionario Institucional. Y en materia de fiscalización, a mí también me gustaría que usted nos diera algunos ejemplos de cómo llegaría a ser más efectivo las auditorías con todos los problemas que está viendo a partir de su experiencia como asesor en estas controversias. Muchas gracias, diputada. Solicito ahora la intervención de la diputada Paloma Canales Suárez. Gracias, diputado presidente. Óscar Omar Niño, bienvenido a esta Cámara de Diputados. En octubre de este año, tengo entendido, usted participó en el proceso para ocupar el cargo de auditor superior del Estado de San Luis Potosí. Lo que quisiera preguntarle es, ¿qué nuevo proyecto o propuesta lo trae hoy aquí? ¿Por qué hoy participar en este proceso y contender para ocupar el cargo de auditor superior de la Federación? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ruego a Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sea tan gentil de hacer uso de la palabra. Gracias, diputado presidente. Pues yo quisiera tomar una opinión, con mucho gusto, una consulta de la urna ciudadana. Esta propuesta es de Fundar y dice, gracias. ¿Cuáles son los retos que enfrentan la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública para la implementación eficaz del Sistema Nacional de Fiscalización? En el ámbito de sus competencias, ¿cómo podría la Auditoría Superior de la Federación atender algunos de estos? Gracias por su amable respuesta. Muy amable, diputada. Procede ahora la intervención del diputado Aarón González Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, diputado presidente. A ver si ahorita sí tengo suerte con mis contestaciones, siempre soy el último y ya me dejan sin mucha respuesta. La palabra corrupción se ha vuelto ya un lenguaje cotidiano en nuestra sociedad. Seguramente tenemos mucho que hacer los diputados, esta comisión y el próximo auditor. Mi pregunta es la siguiente, estimado Óscar Omar. En la actualidad existe una gran desconfianza de la sociedad para con las instituciones y clase política por los altos índices de corrupción existentes. Como responsable del órgano de fiscalización superior en nuestro país, ¿qué acciones implementaría para coadyuvar a recobrar esa confianza ciudadana? Muchas gracias. Muy amable, diputado. Ya se ha formulado la pregunta de la urna ciudadana, por lo tanto,
Le ofrezco la palabra a don Oscar para que proceda a dar respuesta a las preguntas formuladas. Muchas gracias. Bueno, en atención a la pregunta realizada por el diputado Guízar Valladares, en el sentido de transparentar el ingreso federal reportado por la Secretaría de Hacienda, pues la omisión o la incertidumbre que existe en esa materia, pues no debería de existir, puesto que es muy práctico y muy sencillo al momento de que la autoridad, la Secretaría de Hacienda rinde su informe del ingreso, debe de informar el origen del mismo. Y al comenzar el proceso de fiscalización, no solamente se va a revisar la eficacia del proceso de recaudación, sino que sean completos y que sean ciertos. Si no tenemos ese dato, que es la base fundamental para auditar al gobierno federal, pues la auditoría no tiene seriedad, no tiene eficacia, no está completa. Es muy sencillo saber de dónde obtiene y cuánto obtiene cualquier gobierno, federal, local, municipal, y es la base de fiscalización del proceso de fiscalización. Esto es uno de los vicios que se ve en todos los ámbitos, de que no queremos rendir cuenta de todo, y yo me hago que no te veo todo lo demás, y es un vicio que se tiene que erradicar. Pero es muy sencillo obtener ese dato, y yo no entiendo, bueno, por qué sigue prevaleciendo ese vicio en el ámbito federal. La propuesta para corregir estos errores, pues como ya se lo comenté, creo que la Autoridad Superior de la Federación tiene la capacidad y el personal técnico capaz para hacer esa función. Lo que se necesita ahora es obligarlos a que la realicen y someterlos a responsabilidad también, si no cumplen con esa función. Pues digo, es muy sencillo. No sé si usted contestaba su pregunta, diputado. Pasaría con la pregunta de la diputada Konichi García. La militancia en el Partido Revolucionario Institucional la comencé como a los 18 años. Comencé trabajando en el partido en mi pueblo. Yo soy de un pueblo de aproximadamente 15,000 habitantes. Comencé a los 14 años, pues ahí todos éramos de un solo partido. Había pocos que eran de otros partidos. A los 20 años me invitaron a participar en un proceso de elección. Participé y ahí terminó mi carrera política. Ya no he pertenecido a ningún partido. He apoyado muchos gobiernos de muchos partidos, del PT, del PRD, del PAN, del PRI. He trabajado con ellos, pero ya de manera institucional, ya no ha sido de manera política. Respecto a que si tengo experiencia en el ámbito federal en materia de fiscalización, pues mi opinión es que la fiscalización es una materia universal. Tengo aproximadamente 8 o 10 años peleándome con la Autoridad Superior de la Federación en cuestiones de auditorías, en cuestión de solventación de observaciones, en procedimientos de responsabilidad, en amparos. Tengo, pues, para detectar todos los errores que tiene la Autoridad Superior de la Federación, pues todo ha sido a raíz del resultado de su trabajo. He participado como en 8 o 10 auditorías federales y hemos puntualizado los errores que ahí se han tenido. Al tener la función de asesor en varios gobiernos locales, he participado en los procedimientos y me he dado cuenta, bueno, de cómo está trabajando la auditoría y cuáles son sus principales deficiencias. De la pregunta del diputado Damián González, referente a la diputada, las dudas sobre mi experiencia en esta materia, como le acabo de mencionar ahorita, en el caso de la pregunta de la diputada Konichi, pues le digo, toda la experiencia que he adquirido, pues ha sido en la práctica. Ha sido, bueno, obviamente estudiando y analizando los argumentos y las actuaciones de la auditoría y contrarrestándolas. Y ahí es donde hemos detectado pues todas esas omisiones que son muy graves. Yo no entiendo, bueno, en todo este tiempo, por qué no se han destapado, no se han ventilado, se deben de atender. El daño económico que la Autoridad Superior de la Federación está causando al Estado mexicano es muy grave. Y pues me gustaría que me dijeran que no tengan la razón, pero me gustaría que lo analizaran y se pusiera un alto, se parara esta cuestión para que no se siguiera ocasionando más daño. Diputada Paloma Canales, la pregunta que me hace es que las razones para participar en este proceso.
Con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas que hubo en esta materia, así como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 35, fracción 6 de la Constitución, estoy participando en esos procesos porque confío que el nuevo esquema de ciudadanización que se está abriendo para aperturar estos cargos a que en lo general se participe y dejar a un lado los acuerdos y composiciones políticas, pues abren una oportunidad para participar y colaborar en la solución de la problemática que yo detecto. Y que tenga bueno, sobre todo fomentar la voluntad en los gobiernos, pues de que esto es una cosa muy grave y que no se puede seguir tolerando tanto daño y tanta lentitud en el progreso que le corresponde a cada entidad de gobierno llevar a cabo. Es un punto muy importante que la Auditoría Superior de la Federación, bueno, las autoridades, todos los órganos de fiscalización, si participan de manera eficiente, erradicaríamos mínimo el 50-60% de las conductas de corrupción que actualmente prevalece. La pregunta esta con la del diputado González Rojas, las acciones para recobrar la confianza de la ciudadanía, como lo acabo de decir hace un momento, necesitamos, no terminé mi exposición, pero aquí vienen estos puntos, difundir las acciones de fiscalización y su resultado en todos los ámbitos, no solamente en nacional, ni en lo estatal. Hay que difundirlo en lo municipal, desde lo municipal, a través de los órganos de participación ciudadana, a través de los medios de difusión de los municipios, del Estado y la Federación, de cuánto dinero se recibe, cuánto dinero se ejerce y cuáles son las políticas de distribución de ese recurso y el resultado que se está obteniendo. La Auditoría Superior, los órganos de fiscalización son el órgano de mayor confianza y representatividad ciudadana. Son los órganos que a final de cuentas determinan y evalúan la función del gobierno y su informe o su comunicación es la que le da certeza a la ciudadanía y le da tranquilidad. Si un órgano de fiscalización es opaco y no rinde informes, no difunde sus resultados, pues genera mucha incertidumbre en la ciudadanía y mucha desconfianza. Si ocupamos ese punto, yo pienso que la ciudadanía va a tener confianza y más si sabe que puede participar y puede acceder a los cargos para participar en los procesos de fiscalización, pues más confianza van a tener. La última pregunta, los retos que enfrenta la Auditoría Superior de la Federación y la función pública para la implementación eficaz del Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Cómo podría atender la Auditoría Superior de la Federación a atender alguno de estos? Aquí menciono en la propuesta, la primera acción para brindar certidumbre a la ciudadanía y iniciar de manera confiable el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es evaluar a la propia Auditoría Superior de la Federación, depurarla, capacitarla y profesionarla. Ese es el primer paso. El segundo paso sería modificar los planes y los programas de auditoría para hacerlo más eficaz. No pueden suceder casos ni tolerarse situaciones como la que comenta el diputado, que no sabemos de dónde viene el dinero, cuál es su origen y cuál es su monto. Eso no es aceptable. Empezando con esos planes, con esos programas y haciendo también difundiendo las características y las bases en las que se va a implementar estos sistemas y cómo va a participar la ciudadanía en los procesos de fiscalización y revisión. Esos son los principales puntos. El otro sería formar una plataforma de unificación de criterios de fiscalización y criterios de solventación de observaciones. ¿Para qué? Para que tanto las Contralorías internas de los municipios, Contralorías Generales, la Secretaría de la Función Pública, las autoridades superiores locales y la federal armonicen sus sistemas de revisión y solventación de observaciones. Ese sería uno de tantos. Hay otro proyecto ahí de atraer esquemas internacionales de fiscalización, como el de Alemania, el de Estados Unidos, y compararlo con el sistema y sacar utilizar la técnica del derecho comparado, perfeccionar los sistemas que actualmente se tienen y estar a la vanguardia internacional. Este punto trae como repercusión, si se maneja y se difunde a nivel internacional, pues mayor certidumbre a la inversión extranjera y más saneamiento de la figura que tiene actualmente el gobierno federal en esta materia.
Sería todo. Le agradecemos mucho su exposición, su participación. Quedan sus reflexiones para valoración de las señoras y señores diputados en este proceso. Muchas gracias por participar en él.